Okay. Mira, Hindu, lo hablamos en antesala y quiero que retomemos un poquito la lucha en el foro, la lucha de comunicación no convencional que tú has desatado con furia en ese foro, además defendiendo a un pueblo que ha sido víctima de la impunidad, de la exclusión, de la invisibilización, al pueblo palestino. Mira, nosotros formamos parte de esa red, de ese tejido social que hace comunicación, a veces sin las herramientas adecuadas, ¿no? Pero que ha convertido sus propios recursos en esas herramientas necesarias para combatir el silencio. Y sí, es una comunicación no convencional, alternativa, popular, que ha sido de alguna manera altoparlante de otras luchas también, de la lucha de los pueblos, que nosotros hemos tomado partido. Y tú decías, tú me estás preguntando por la causa palestina y nosotros, pero yo quería responderte a una pregunta que le hiciste a alguien ahí: ¿por qué estamos aquí? Porque no hay razones para no estar aquí. Es decir, nosotros quienes estamos aquí, las mujeres, los hombres que estamos aquí, es porque sentimos a la humanidad. Es decir, porque no podemos darle la espalda a los derechos humanos, porque además no podemos desconocer las luchas de compañeros como César y como tantos otros que durante toda la vida, en los años 50, 60, 70, 80, 90, murieron, fueron heridos, encarcelados, por eso mismo que hoy en día están justificando la ley de impunidad criminal en la Asamblea Nacional. Una ley que pretende no solamente legalizar lo ilegítimo, que es precisamente el crimen. Yo cometo un crimen en nombre de lo que sea y soy liberado, sencillamente por una ley como esa. Es que esa ley puede diezmar pueblos enteros. Una ley como esa puede justificar el asesinato masivo, selectivo, lo que está ocurriendo en este momento con nuestros compañeros que han sido asesinados. ¿Quién dice, quién puede negar que esas muertes no son sicariatos? ¿Quién puede asegurar que esos compañeros diputados, alcaldes, concejales, dirigentes populares, dirigentes deportivos no son víctimas del sicariato? Que no es la derecha esa que está flanqueando en la Asamblea Nacional la que se ha propuesto asesinar a los dirigentes populares en Venezuela, como lo hacían ellos antes en la cuarta, cuando mataban a los dirigentes populares deportistas en el 23 de enero y después los ponían con una pistola para que fueran retratados por la prensa de sucesos, los falsos positivos. Entonces, por eso estamos aquí, porque nosotros creemos en la humanidad, por eso luchamos por Palestina, por Haití, por Colombia, por cualquier otro país del mundo. Por eso nosotros no nos importa lo que sea, hacer lo que sea, con tal de llevar la justicia como lo hizo Chávez, porque Chávez se propuso llevar la lucha de los pueblos, denunciar. Chávez le abrió los ojos a la gente, y nosotros aquí estamos precisamente con esa gran necesidad de abrir los ojos a la gente, de generar conciencia. Tenemos que, de nuestros medios, desde los medios públicos, no utilizar más los eufemismos. Nosotros somos las radicales, ellos son los terroristas. Nosotros somos los revolucionarios, ellos son los criminales. Nosotros somos radicales como Chávez desde la raíz, llamarlos a ellos por su nombre, por su apellido, y no improvisar. La comunicación en el país no puede ser una improvisación. Tenemos que ganar el imperio, no le vamos a ganar improvisando. Tenemos que proponernos desde todas las trincheras del país, asumir la comunicación como lo que es una herramienta de guerra. La radio es un instrumento de guerra, la televisión es un instrumento de guerra, la prensa es un instrumento de guerra. Estamos en plena guerra de comunicación, y nosotros tenemos que asumir nuestro papel y nuestro rol. Y si tomamos partido, estamos en la izquierda, tenemos el corazón hacia la izquierda, no somos de derecha, no somos fascistas. Esos son los periodistas humanos, humanistas, que tomamos partido hoy y que lo tomaremos mañana, y que no nos importan los corruptos ni los saltatalanqueras, que no nos importa quienes no están haciendo su trabajo. Nosotros vamos a permanecer ahí, desde la trinchera que sea. Nos saquen, estamos diciendo. Mira, antes de que veamos el siguiente testimonio, vamos. Bueno, eso que estaban escuchando es Hindu Anderi,
una periodista, comunicadora, revolucionaria, en el contexto del Encuentro Nacional de Comunicadores en contra de la impunidad por la vida, la justicia y la paz, que se dio en el marco del Congreso de la Patria, contra la ley esta de la amnistía, que la derecha, bueno, estaba promoviendo, pues, para soltar a estos delincuentes, asesinos, criminales, que bueno, que nos vienen de hace muchos años, no nada más de la guarimba, de hace muchos años, atentando contra la vida, la paz y la justicia de nuestro pueblo. Gonzalo, ¿qué te pareció? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bien, acá desde su programa Comunicación Crítica número 18, con las voces de Roberto Sanabria de la radio Voces Libertarias y de Gonzalo Gómez de aporrea.org, compartimos con ustedes nuestros comentarios sobre las actividades recientes en las que están involucrados los comunicadores y comunicadoras populares. Estas palabras de Hindu nos mueven a la reflexión en torno a varias cuestiones. ¿Qué entendemos por comunicación convencional? ¿Qué entendemos por comunicación popular? Ella habla de la comunicación autoparlante, de las luchas del pueblo, de los que sentimos a la humanidad y que no podemos estar a espaldas de los derechos humanos. Y en ese marco es que fustiga a esa ley que pretende legalizar el crimen, esa ley de impunidad, mal llamada ley de amnistía, y denuncia a los sicarios autoperdonados. Nosotros, los que surgimos de la lucha del enfrentamiento contra el golpe de Estado del año 2002, que es el caso de la Asamblea Popular Revolucionaria, de donde viene Aporrea, y donde tuvo también una participación importante la gente que hoy está en la radio Voces Libertarias, dimos una batalla en defensa de las víctimas del golpe de Estado, en contra de los victimarios. ¿Por quién se preocupa la derecha parlamentaria? Se preocupa por los victimarios, no se preocupa por las víctimas, no defiende a las víctimas. Su problema es perdonar a los victimarios, y las víctimas, pues, que carguen con el peso de la injusticia y de la impunidad. Y esto es importante, que haya gente que lo diga, que lo denuncie. Por eso tenemos que unir nuestras voces en este sentido, defender, pues, nuestra causa justa, ¿no? Ahora ella habla de otras cosas, dice que estamos en medio de una guerra, y que la comunicación es una herramienta de guerra, una herramienta para combatir el silencio. La pregunta es entonces, ¿quiénes nos silencian? ¿Cómo nos silencian? ¿Cuál es realmente el sonido de nuestra voz? ¿Cómo podemos romper ese silencio? Nuestra guerra es una guerra dentro del marco de la comunicación, no olvidemos, una guerra de la democracia revolucionaria desde la participación, no desde la arbitrariedad, no desde la imposición, no desde la usurpación o de la suplantación. Y ahí tenemos que hilar fino. Las cosas a veces se ponen complicadas, porque ¿cuál es nuestro bando? Nuestro bando es el bando del pueblo, no es el bando de las versiones interesadas y sesgadas, ni de los voceros predilectos de los medios privados, comerciales, serviles al capital, pero tampoco lo es la comunicación corporativa burocrática del funcionariado público, que pretende hacerse pasar muchas veces por expresión del pueblo sin serlo, que actúa como tapadera de la corrupción y de la ineficiencia, que niega las realidades que nosotros vemos a nuestro alrededor y que estamos sufriendo todos los días, porque nosotros nos movemos entre dos bandos en pugnas dentro de la comunicación, y uno nos presenta al país como un escenario infernal
y el otro nos lo presenta muchas veces como si fuera un paraíso, donde no tuviéramos problemas, o los problemas son atribuidos a exclusivamente a la acción. Entonces una discusión importante, ¿no? Una discusión muy importante donde uno pues tiene que hacerse una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos, ¿no? ¿Responde la comunicación, la información que yo recibo a la realidad que veo, que me circunda, a la realidad que percibimos, que sentimos? ¿Cuáles son las evidencias de los argumentos que se nos presentan? ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Cuál es la tesis, la antítesis y la síntesis, como suele decir Roberto, la dialéctica de una realidad contradictoria, confusa, muchas veces difícil de discernir? La información que nosotros tenemos también tiene que ser revisada. Expresa la realidad que percibimos en el entorno y en la cotidianidad, en la realidad sustentada por datos objetivos o por estadísticas, por nuestros propios testimonios. ¿Expresamos realmente lo que creemos, sentimos, tememos o esperamos, dudamos, lo que queremos? ¿O replicamos formatos ajenos que no nos representan, que no traducen nuestra propia perspectiva como pueblo, como comunidad, como movimiento? ¿Dónde se sitúa realmente la realidad verdadera? Esto para que no seamos instrumento de campos de los que no somos parte participante, que defendamos y cuidemos nuestra independencia de criterio como comunicadores y comunicadoras populares, como luchadores y luchadoras populares. Bueno, sí, en el evento que se dio en la sede de CanTV, aquí en la Avenida del Libertador, fue denominado Encuentro Nacional de la Comunicación, tal. Pero resulta que, y yo creo que cualquier persona que se respete a sí misma y que tenga un compromiso ético con la verdad, debe reconocer que eso no fue un encuentro. Y que aunque los motivos fueron nobles, luchar contra una ley criminal, luchar contra la injusticia, pero a veces los métodos nos confunden un poco. Para mí eso fue un programa de televisión dirigido por Ernesto Villegas, quien presentó una serie de connotados periodistas, y bueno, hablaban y preguntan y tal, pero como un encuentro como tal, para nosotros como comunicadores exigir, promover, construir una política comunicacional, está muy lejos de eso. Ahora, la acción la rescatamos, la acción nos sumamos, pero tenemos el derecho de exigir, como decían Hindú, no podemos seguir improvisando en la comunicación. A lo mejor no es improvisación, pero nos parece que es improvisación. Lo ideal hubiera sido unas mesas de trabajo, lo ideal hubiera sido un plan de lucha, un plan de trabajo. Todo. No, que si el Congreso de la Patria, bueno, sí, el Congreso de la Patria para nosotros son las 24 horas del día echándole pichón a esta vaina. Nosotros no podemos frenar el trabajo, las luchas, por una situación de encuentros, asambleas y de cuestiones aquí y allá, y esperar a que unos expertos saquen unas conclusiones y tener la esperanza que aparezcan nuestras conclusiones ahí. No, cuando estamos en plena batalla, en plena guerra. Desde ahí alzamos la voz. El documento final ya era un documento que estaba elaborado, al cual suscribimos, no nos oponemos al documento. Pero que yo sepa, nosotros podemos construir colectivamente nuestros documentos. Que hay que abrir los debates, que hay que discusión, sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no darle el espacio, el tiempo al debate? ¿Por qué intentar hacer las cosas ya elaboradas? ¿Dónde está entonces la comunicación ahí? ¿Bajo qué criterio de comunicación estamos hablando? ¿Bajo el criterio de la comunicación dominante, que es la típica la típica comunicación que no comunica, sino que informa,
direcciona e impone, o la comunicación liberadora, que construye, que debate, que cuestiona, pero que es real, donde participamos todos, que construye la unidad, que construye el trabajo colectivo, donde nos visualizamos, donde nos escuchamos, donde nos respetamos, donde la humanidad aflora, donde vernos a los ojos, donde escuchar nuestras palabras son importantes. Yo creo que tiempo para eso ha habido. Bueno, eso era parte del programa del día de hoy. Suscribimos al Congreso de la Patria. Nuestras posiciones fueron, ustedes van a escuchar ahora, tenemos aquí varios audios de varios eventos en los cuales hemos participado. Queremos darle la palabra a estos compañeros que han participado en dichos eventos. Tenemos, por ejemplo, bueno, sí, entonces, bueno, lo reconoció el propio Villegas, que no es la forma, no es la metodología de hacer los documentos, pero nosotros le pedimos al camarada que por favor, si hay espacio y tiempo para los debates. No tenemos ningún problema en acompañar, en suscribir todas las luchas que hay en el beneficio de la justicia, la humanidad, la vida. Yo creo que ahí no hay ningún tipo de contradicción en acompañarla, en defenderla. De hecho, lo hacemos todos los días a través de nuestros medios de comunicación. Bueno, por acá le tengo varias sorpresas. Fíjese bien, tenemos acá varios audios que queremos compartir con ustedes. Acabamos de escuchar a Hindú, porque en este evento el discurso de Hindú fue, desde mi punto de vista, el más aplaudido. Claro, hubieron otras participaciones de otros periodistas connotados, a cual nuestro respeto, pero nosotros nos identificamos más con el discurso de Hindú. Hindú llama a que vayamos a la guerra, a que nuestros medios son medios de guerra, pero una guerra para poder preservar la paz. Y ella exige, reclama, como lo hacemos todos nosotros, de que cese ya la improvisación en la comunicación, de que nos pongamos a construir realmente una política comunicacional. Nosotros ponemos a la orden la ley de la comunicación popular para que partamos, pues. Claro, hay otras leyes, la ley resorte, la ley de responsabilidad social, que no se cumple. Está la ley del ejercicio del periodismo, que tampoco se cumple. Está la ley orgánica de las telecomunicaciones, que la bancada de la derecha ya en la Asamblea Nacional tiene una ley de hace rato, que bueno, es de suponer que es volver otra vez a apropiarse, usufructuar un bien colectivo como es el espacio radioeléctrico, al cual nosotros deberíamos estar desde hace rato, ¿verdad?, enfilados en hacerle la batalla a esas propuestas. Bueno, que la ley que hay en la actualidad tampoco nos satisface plenamente. Data del año 2002 y no se acopla realmente con el espíritu, creemos, de nuestra Constitución. Una ley que contiene términos como explotación del espacio radioeléctrico, y que lo ve desde ese punto de vista de la explotación comercial, y que solamente tiene un parrafito por allí en un artículo que menciona a la comunicación popular de pasada, no es precisamente algo que nosotros podamos decir que nos sintamos reflejados en ella. Por el contrario, hace tiempo que estaba planteada una reforma, pero la reforma que va a proponer la derecha indudablemente que va a ser para ampliar el espacio de la comunicación privada, comercial, de utilizar las comunicaciones pues como una forma de contribuir a manejar los hábitos de consumo de la gente, a promover la manipulación política. No es eso lo que nosotros aspiraríamos. pero una cuestión ahí realmente asombrosa. La subasta, o sea, que el que más recursos tenga ocupa más espectro radioeléctrico. Eso contempla la ley orgánica de telecomunicaciones. Y no sé si te has dado cuenta, pero Diosdado ha estado nombrando últimamente, no recuerdo si es la ley de comunicaciones data de cuando él estaba, si no me equivoco, en Conatel. El gerente de Conatel lo quería mucho. Esa ley, los medios de la derecha estaban muy encantados con esa ley,
Acuérdate que ejercieron una presión muy fuerte. Logramos que apareciera un artículo donde se reconoce la comunicación alternativa y comunitaria, y gracias a ese articulito es que nosotros estamos ejerciendo libremente y legalmente la comunicación, pero eso es una ley diseñada al espíritu y voluntad de la privatización de la comunicación, y eso hay que decirlo. Y la pregunta que nos hacemos todas las 24 horas del día: si tuvimos 17 años en la Asamblea Nacional, ¿por qué nunca logramos haber reformado, no pudimos haber reformado un conjunto de leyes y haberlas hecho más socialistas, más radicales, más revolucionarias? Bueno, más bien lo que se sabe es que hay gente prominente dentro del campo bolivariano que fueron diputados, ministros, gobernadores, etcétera, que en lugar de ponerse a promover el desarrollo del sistema de comunicaciones, del poder popular, como lo dejó planteado además Chávez en el Plan de la Patria. Plan de la Patria, en el 2.5.7.3, que me lo sé de memoria, por lo menos esa era la numeración en el programa original. Bueno, pues esta gente, todos sus esfuerzos, todo su empeño, parece haberlo orientado a abrirse espacio en el control hegemónico de medios de comunicación privados. O sea, un dirigente, un luchador bolivariano, revolucionario socialista, su lucha tiene que ser por ampliar las comunicaciones del poder popular en manos de los movimientos sociales, en manos de las comunidades organizadas, en manos de los ciudadanos, en manos del pueblo. Y no desde el punto de vista de aliarse con sectores empresariales para comprar periódicos y para que entonces esos periódicos, radios, etcétera, que no están en manos del pueblo, sino de gente a las cuales ellos consideran aliados, pero que también son medios privados. Eso no es luchar por el socialismo. Eso es buscar hegemonía comunicacional para sectores particulares específicos y además con un criterio capitalista. Es decir, que deberían abrir espacio para que nosotros tengamos grandes medios de comunicación en manos de los movimientos sociales, de las organizaciones del poder popular. No, bueno, pero a nosotros nos quieren dejar encerrados en las parroquias. Pero mira lo que está diciendo Ramos Ayú y compañía. Van a investigar los capitales con los cuales compraron esos medios, que van a investigar así sea recursos que vinieron de otros países, de Italia inclusive, los nombran apellidos. ¿Y con qué capitales consiguieron los medios? ¿Y cómo se las arreglaron con las concesiones en el pasado, en la Cuarta República, los sectores de la burguesía tradicional? ¿O es que ellos lo hicieron todo limpiamente? Pero fíjate tú esto, ¿no? Y cerramos este tema para abordar otro. Todavía no se sabe quiénes son los dueños de Globovisión. Reclaman que quiénes son. Entonces está la figura jurídica, los socios, tal, qué sé yo, X, el otro, dónde vinieron los capitales. Hay dudas al respecto. Ahorita están exigiendo la renovación de las concesiones de Globovisión. Globovisión ha abierto ahora una especie de apertura, promueven inclusive funcionarios, gente política, los pone a hablar. ¿Qué les parece Globovisión? Entonces estos compañeros, mira, salen hablando de que Globovisión es democracia, que bueno que Globovisión está haciendo un buen papel. Ese, por Dios, sí, bueno, ¿a dónde estamos parando? Claro, el hecho de que no sean en la actualidad unilaterales como lo eran antes en la vieja Globovisión, ofrece una ventaja, ¿no? Permite allí una fisura por la cual colarse, por la cual pero poder tener alguna A participación. mí no me convence. Pero no es que, por lo menos, a gente como nosotros es muy raro que nos vayan a llamar. Eso es una carambola, Esos son espacios para otras personas. No, y corremos riesgo que si nos llaman, después hacen otra llamada y dicen, no, esos no van. Bueno, como ha pasado, que primero nos anuncian, ha pasado varias veces. Nos anuncian que vamos, no vamos a dar detalles, pero nos anuncian que vamos y después se enferma el productor, le pasa algo, se va de vacaciones. Sí. Bueno, nosotros no podemos salir en Globovisión con esos micros bien bonitos, diciendo que Globovisión es un medio abierto, público, democrático, como hacen muchos funcionarios del gobierno. Bueno, ellos le están sacando
eso le está sirviendo muy bien para justificar su habilitación, que por cierto están hablando de habilitaciones de 8 años, 5 años, 10 años. Yo creo que también ahí nos faltó, por el problema creo que más de control de esas concesiones de 3 años, que obligaban a una renovación permanente, constante, es una especie de persecución legal, porque 3 años no es nada. Entonces ahora nos asombramos con que la derecha sí está haciendo propuesta de 8 o 10 años y lamentablemente tenemos que reconocerles que tenían razón, que 3 años no es nada. Toda la inversión que tú puedes hacer, todo el trabajo político de base, todo el trabajo de infraestructura tecnológico que tú tienes que desarrollar para mantener un medio como esto, para que a los 3 años ya, mira, perdiste la concesión porque no fuiste y solicitaste la renovación. Es una si cosa, te mantienes dentro de la ley, una si cosa, no utilizas eso para otra cosa. Entonces, no, hablaste mal, dijiste cosas que no eran, entonces no se te renueva. Eso es lo que se interpreta de esto. Nosotros no podemos avalar este tipo de situación. Queremos que de verdad esta cosa se corrija. Saludo allá a nuestra gente de Conatel, la Comisión de Medios Comunitarios, a Magali Celis. Bueno, auguramos, deseamos que de verdad logre desarrollar las políticas públicas hacia los medios comunitarios. Le estamos diciendo cosas, datas, información, y vemos demasiada lentitud. O sea, nos reunimos cada vez que ellos convocan, se llegan a algunos acuerdos y después no sabemos más nada que pasa. Le solicitamos a William Castillo más información. Todo depende de un Twitter, todo depende de una declaración que publicaron en algún medio y mira, eso no da respuesta. Me va a perdonar, pero la crisis sistémica que hay a nivel nacional en los medios comunitarios es terrible, terrible. Nosotros colocamos en Aporrea el video de la entrevista con Tania en el 2012. En ese momento teníamos una capacidad increíble, una fuerza a nivel de medios comunitarios. Estamos diezmados, estamos en crisis la comunicación alternativa y comunitaria, popular, libre, autónoma y todo lo que usted quiera nombrar. Gracias a Dios surgió la ley, pero ¿la cumplirán las instituciones? ¿Cómo hacemos para que se cumpla la ley? ¿Era nada más tener la ley? ¿Cómo ahora vamos a lograr que se cumpla? La ley la ley sola va a hacer que se cumpla. Estamos dispuestos a luchar para lograr que se cumpla la ley de cabo a rabo, o seguirán desapareciendo los medios alternativos y comunitarios en esta coyuntura tan terrible que estamos viviendo. Esta mañana me acaban de llamar de Ciudad Caribia, algo que ya se está haciendo muy común en el campo de los medios comunitarios. La radio fue saqueada esta madrugada. No tengo la información si fue por motivos políticos o fue vandalismo. O delincuencia común. Delincuencia común, pero por lo general no es delincuencia común. Por lo general, esos son equipos que cualquiera hoy en día puede tener en su casa, una computadora, una consola y un transmisor que por lo general está en un sitio resguardado. Será, digo yo, que se están sumando varias cuestiones allá, intereses políticos, más la delincuencia que opera bajo lineamientos políticos. Para nosotros el asalto a una radio comunitaria alternativa es una agresión al pueblo. Una agresión al pueblo. No, y después, imperdonable. Y después viene ahora lo típico, señor ministro Marcano, lo típico. ¿Sabe qué es lo típico, señor ministro de Comunicación? Que de la Dirección de Medios Comunitarios del MINSI van a decir, bueno, pásennos, hagan la denuncia en PTJ, pásennos la denuncia formal, que nosotros les reponemos los equipos. Y usted sabe qué va a pasar. Va a pasar igualito que con la radio Rebelde, que ya creo que va a cumplir un año, que fue también robada. Y espera y espera y espera y espera. Y cuando le dicen que sí, después van a buscar los equipos y le dicen, no, todo eso no está, eso está en punto de cuenta y no se ha aprobado.
y después tenemos que buscar por nuestros propios medios para poder salir al aire. Señor ministro, una pregunta que yo le hago, y a William Castillo, ¿a usted le parece eso lógico? En la coyuntura tan terrible, en el asedio que estamos ahorita, ¿le parece lógico que se apaguen por circunstancias extrañas las radios comunitarias y no se haga nada al respecto? Ni siquiera un pronunciamiento público, chico. Nada, o sea, no pasó nada. Todo depende de la comunicación oficial, de los funcionarios que salen a través de los medios y los periodistas, que yo no sé si son, yo no sé, pero a mí en la universidad me explicaron cómo se hacían entrevistas y yo aprendí a diferenciar lo que es una campaña publicitaria de una verdadera entrevista, donde los periodistas parece que son agentes, operadores publicitarios, qué sé yo, de una agencia de propaganda. No se observa en las preguntas, sobre todo me preocupa un poco, en Venezolana de Televisión, el programa del café, no hay preguntas realmente, cónchale, críticas, que vayan a los tuétanos, que vayan hacia la verdad. No, es verdad, usted tiene razón. ¿Y qué le parece a usted esto? Sí, nosotros suscribimos. ¿Dónde están los principios éticos del periodismo? Es que, por eso te digo, ¿de qué entonces vale la pena tener un código de ética? ¿De qué vale la pena tener una ley del periodismo? Si todo el mundo se está volando eso a voluntad y a criterio propio o político de grupo. Bueno, mira. ¿Qué cosa, no? Es bueno que nosotros... Creo que es bueno que empecemos a abrir un debate, sí, Gonzalo, en esa línea. No todo el mundo está dispuesto a debatir en ese terreno. ¿Por qué? Pues estamos en una sociedad cómplice, porque nadie quiere atacar para que no lo ataquen. Y entonces aquí estamos a la libre, cada quien hace lo que le da la gana. Pues no, eso no puede ser. Eso está contribuyendo al desastre. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a poner orden realmente? Y sí, queremos eliminar la improvisación. Ahora, el llamado en este caso a eliminar la improvisación en la comunicación, porque también tenemos que ser críticos hacia adentro. Estamos más preocupados por la supervivencia que la construcción. Inclusive vientos de chantaje, hay gente por ahí ofreciendo plata. No critiques, quédate callado, únete por aquí yo te voy a montar una panadería, aquí te vamos a montar esto, aquí hay unos recursos para acá, unos recursos para allá, y sigue el trabajo de destrucción. Hacemos pública, hacemos un llamado, develamos esta realidad, porque la vamos a combatir. La vamos a combatir. En manos nuestras, señores, no se va a perder la comunicación liberadora. La vamos a pelear hasta las últimas consecuencias. En manos nuestras, nosotros no vamos a transar nuestros principios. Ni dinero, ni conveniencias de grupo, ni chantaje. Aquí hay principios bien sólidos. Hacemos también otro llamado allá a la Universidad Bolivariana de Venezuela, al profesor Marcano, que necesitamos que estos estudiantes de comunicación social que se están graduando en cantidades, sepan cuál es su futuro, su real futuro cuando salgan de la universidad con un título de comunicación. ¿A dónde van a ejercer la comunicación? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué línea editorial? ¿Bajo qué intereses? ¿Van a tener realmente la posibilidad de ejercer su profesión? ¿El derecho a ejercer su profesión dignamente? ¿Qué medios los van a recibir? ¿Los medios privados? ¿Los medios del Estado? Pues sepan lo que comentan a nivel de los estudiantes de comunicación social de la Bolivariana. Dicen que no se puede ser crítico en los medios del Estado porque los votan. Y dicen que no pueden atacar, no pueden investigar a la política de los empresarios, de la oligarquía, porque también los votan. De los privados. De los privados. Y entonces se están asumiendo como una especie de robot que van a ejecutar las órdenes del jefe sin ningún tipo de criterio. Eso, o sea, utilizar la comunicación de una manera tan baja, tan burda, a esos niveles nos quieren llevar. Dejo eso
esa pregunta en el aire. Quiero que reflexionemos en ese sentido. Yo creo que la ley de la comunicación popular viene a desentar, viene a estructurar, viene a reivindicar, viene a fortalecer. Si hay sujetos concretos, actores, que la defiendan, que la impulsen, Bueno, entonces, que la apliquen. Entonces vamos a hacer un llamado a las vanguardias, pues. Vamos a hacer un llamado a las vanguardias. Todo aquel que quiera luchar de verdad, por convicción, que quiera luchar, cónchale, sin esperar prebendas ni intereses ocultos. Los beneficios que da la ley para los medios alternativos, para la comunicación popular, sí, eso pero es suficiente. No, exacto, pero es que la ley está tan completa que soluciona cualquier problema desde el punto de vista hasta económico, infraestructura. No necesitamos que nos sigan chantajeando. No necesitamos que la burocracia nos utilice para convertirnos en agentes de propaganda, en altavoces. Nosotros contamos con una ley que reivindica al pueblo su derecho de ejercer la comunicación para defender sus intereses. El llamado es a crear una vanguardia de lucha. Bueno, muy bien, Roberto. Esto tiene que ver, estas reflexiones, con que comunicación crítica hace honor a la denominación que lleva el programa y está dirigido a todo público, pero muy especialmente a los comunicadores y comunicadoras populares, a la gente de los medios comunitarios y alternativos, a la comunicación del poder popular, de los movimientos sociales, de las organizaciones comunales. Y ese es nuestro papel, esta es la finalidad de este programa. Pero quería decir, no sé si cambiándote de la pauta, nosotros nos habíamos quedado en el discurso de Indú Anderi y decíamos que Indú Anderi era una periodista y también comunicadora popular que se ha destacado en nuestra lucha en el movimiento popular venezolano, pero muy especialmente en la reivindicación de los derechos y de la causa del pueblo palestino. Y en reconocimiento a eso y como un homenaje de este programa, la pieza musical se llama Canción a Palestina, Yo Quisiera. Vamos a disfrutar. Tiene apellido Fuguet, ¿verdad? No, ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Vamos a disfrutar de este hermoso tema en homenaje a ese pueblo palestino que sigue siendo atacado hoy en día, sigue resistiendo hoy en día y no hay voluntad. No pareciera ser un mundo justo, que todo el mundo ve como Israel. Y bueno, haber nombrado a Israel, eso nos va a traer consecuencias con YouTube. Uy. Nos van a bloquear en un montón de países. Bueno, lo lamentamos, pero no podemos hacer concesiones con la verdad. Sí. Yo aprovecho la oportunidad para decir una cosa. Denunciar la aparición por informes amañados, sesgados, malintencionados, la aparición de una mención en un informe supuestamente de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un párrafo de la página de Aporrea como una página con supuestos contenidos antisemitas. Ahora resulta que defender la causa palestina, que defender a un pueblo contra masacres, contra genocidio, contra bombas que no discriminan entre ancianos, mujeres, niños, si es gente civil o no lo es, que defender a un pueblo que está en esas condiciones de constante agresión por un Estado, entonces eso es ser antisemita. Resulta que eso lo dice Indú Anderi también, los pueblos árabes también son pueblos semitas. Es decir, es que no se diferencia entre el problema de la agresión de un Estado a un pueblo y el respeto hacia la población judía en general. Entonces, esa clasificación de Aporrea entre páginas antisemitas diciendo que nosotros editorializamos con contenidos antisemitas es, digamos, como la preparación de cualquier tipo de justificación para actuar contra esta página. Nosotros no editorializamos. Lo que aparece en Aporrea es fruto de la discusión libre entre los autores. Claro. Y sí, Aporrea no va a cambiar,
su postura, seguiremos casados con los pueblos en luchas, con los pueblos que resisten frente a los gobiernos imperialistas. Bueno, entonces vámonos a disfrutar de este hermoso tema y ya regresamos. Bueno, y le insertarás el nombre. Apaga ahí porque... Volveré a mi casa. Cuando volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví mis más preciados momentos. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Hoy lloro por mi gente, sus caras se visten de amargura. Detrás de un muro, cómo han sufrido, cómo han resistido frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo ya han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Children have been shot and killed. Houses are demolished here. People are economically devastated. I feel like what I'm witnessing here is a very systematic destruction of people's ability to survive, and that is incredibly horrifying. There are children here who are incredibly threatened. I feel a lot of horror. Bueno, sí, estuvimos disfrutando de este tema musical tan hermoso, tan bello, lleno de lucha, lleno de justicia, y al final
estuvimos escuchando la voz de una compañera que fue arrollada, defendiendo las casas que iban a ser derrumbadas, las casas palestinas por tractores israelíes, la cual ella, bueno, ofrenda su vida por ese pueblo palestino. Bueno, por acá tenemos más audios, fíjese bien que vamos a luchar, vamos a hacer lo posible por que este programa sea de 1 hora, para que puedan disfrutar completamente la cantidad de temas que tenemos aquí. Fíjese que tenemos aquí el encuentro de comunicación en el marco del Congreso de la Patria que se dio en la UBB, donde estuvo Tania Díaz participando como coordinadora de comunicación del Congreso de la Patria en Caracas, donde se han ido desarrollando en Parque Central, en su propia oficina, una serie de reuniones de trabajo para llevar las propuestas al Congreso de la Patria. También tenemos a la profesora Alice Peña, que rescatamos también un audio de ella en el marco de los foros de la comunicación política, que es el que vamos a escuchar a continuación. Interesantísimo. Y tenemos otro audio que tiene que ver con la propuesta del diseño de curricular, siempre se me olvida el nombre, Gonzalo, del diplomado. Es un diseño curricular para maestría, especialización, también especialización técnica y acreditación en comunicación popular y alternativa, que viene trabajando el Centro Internacional Miranda. Okay, y bueno, que pero se va a abrir próximamente los cursos. Ahí tenemos un audio donde nuestro amigo aquí, Gonzalo, hace una introducción desde el punto de vista de la sistematización increíble, que por eso lo vamos a colocar. Pero entonces vámonos con la profesora Alice Peña. Le pido que por favor escuchemos atentamente las reflexiones que hace la profesora. ¿Ok? Bien, bueno, seguidamente nosotros también nos acompaña, bueno, bienvenida a los compañeros que están incorporando, nos acompaña y va a continuar la profesora Alice Peña. Alice Peña, Alice Socorro Peña Maldonado. La profesora es licenciada en Comunicación Social, es magíster en Comunicación Organizacional y es doctora en Ciencias para el Desarrollo. La profesora va a compartir con nosotros los objetivos históricos del Plan de la Patria para los saberes y haceres necesarios y urgentes. Bueno, profesora, muchísimas gracias por su participación. Bienvenida. Bueno, gracias también por la invitación y el poder compartir con ustedes reflexiones que se hacen desde la Universidad Bolivariana, con los estudiantes, mirando el mundo, observando el mundo, o como dice Freire, admirando el mundo, o sea, salir de nosotros para ver qué nos enseña el mundo y qué no tenemos que hacer, ¿no? Porque necesitamos, como decía el compañero, la parte de esta del poder popular, un discurso que nos permita manejarlo independientemente de la diversidad, pero sí manejar una direccionalidad, un horizonte, que eso lo veo que no está muy claro entre nosotros, habiendo tanto lo que nos dejó el presidente Hugo Chávez, como fue el legado. Yo le llamo el legado y doy esta como una anécdota. Cuando muere mi madre, reuní todos los escritos y se lo compartí a mis familiares, porque eso no me pertenecía a mí. Era necesario que cada uno mantuviera como esas ideas que mi mamá había dejado escritas por allí, 15 paginitas, porque es un derecho que no solo lo manejemos, sino para que cada uno lo viviera como le dé la gana. Pero es parte como de honrar eso es lo que nos deja alguien a quienes hemos amado y a quien sobre todo hemos considerado que ha dado la vida por la patria, ¿no? Y explicar eso lo sabemos todos en el corazón que fue así. La compañera me hacía una pregunta hace ratito, ¿la recuerda? Si vamos a salir de esto adelante o para atrás. Ajá, es una pregunta esperanzadora o desesperanzadora.
¿verdad? Vamos a salir de aquí, en este momento específico, en este aquí y ahora, que lo miramos afuera y no es que nos asusta, porque creo que nos podemos ver que hemos logrado una madurez en muchos aspectos, pero en otras nos hace sentir miedo, no deja de estar allí ese miedo. Yo le decía, yo espero y aspiro que lo que pueda compartir con ustedes no es lo que yo diga, sino lo que ustedes van a hacer después, lo que vamos a hacer cada uno, porque es bien, está lo individual, está lo colectivo, pero es que ninguno niega lo otro. Si no, el trabajo tuyo no puede ser, si no lo haces, no lo hará más nadie. Y eso es importante. Y lo colectivo está en la medida en que estamos unidos, donde estemos en la misma lucha. Y eso sabemos que no vamos a estar solos en ningún lado, ¿no? Bien, yo retomé los objetivos históricos como los saberes para unos haceres necesarios y urgentes. Cuando digo necesario y urgente, utilizo ahí un poco a un teórico, el portugués Boaventura dos Santos, que habla de la sociología de las ausencias. Y a veces hay un discurso, el discurso del objetivo histórico está ausente. Y fue fatal colocarlo, aun cuando el compañero habló de leyes, de la Constitución que la amamos, y de todas las leyes que después se produjeron. Las leyes a veces matan el espíritu. Y convertir el plan de la patria en ley era de forma simbólica matar el espíritu de lo que Chávez dejó allí para nosotros, ¿no? En este sentido, quiero rescatar esos 5 objetivos, ni siquiera el plan de la patria, porque si a nosotros nos tocara hoy crear el plan de la patria conforme a esos 5 objetivos, haríamos una cosa y podíamos acertar o no. Pero los 5 objetivos sí son ciertos, sí, y me enfoco con el compañero cuando habla de la verdad. La verdad, esa es la gran verdad que Chávez nos dejó, pero tenemos que entenderla como pueblo, tenemos que llevarla a un diálogo permanente de allí, las televisoras, radio y el trabajo popular. Si no lo hacemos nosotros desde allí, no será ni en los canales privados o públicos que tengamos a nivel nacional. Bien, entonces los saberes, no hay haceres sin saberes. Otros dirán, no hay conocimiento sin una práctica, pero como somos nosotros, desde nuestro mundo originario, son los saberes, eso que lo sabemos todo, pero que requiere unos nuevos haceres concretos, en el aquí y ahora, que no es hace 20 años, yo que represento otra generación, no puede ser lo que hicimos hace 20 años o lo que dejamos de hacer, sino que requiere hoy ese saber cómo llevarlo a una práctica. Por eso una pregunta final va a ser, ¿ese qué? ¿Cómo lo voy a vivir yo? Desde mi práctica diaria, desde mi quehacer. Bien, ¿qué encontramos entonces aquí? Venezuela ocupa un espacio geoestratégico mundial y regional que nos permite estar conectados con el mundo. Somos el sur del norte, pero también el norte del sur. Si nosotros no entendemos esto, lo estratégico, y que Chávez sí lo entendió, no podemos entendernos desde un punto de vista guerrero, ¿cómo diría yo? Guerrero Huaycaipuro, de los Caracas, de entender que estamos en un lugar estratégico y si no nos entendemos nosotros dentro de esa territorialidad estratégica, mucho menos haremos para que nuestra alma, nuestra matria se desarrolle como tal. Es necesario que estando en ese lugar donde en los 2 hemisferios, esto nos hace percibir lo bueno, lo novedoso, lo cambiante, pero también nos hace vulnerables y dispersos en lo que nos conviene construir definitivo y permanente para alcanzar niveles de soberanía, de independencia, de estabilidad. Profundizar esos 5 objetivos históricos del Plan de la Patria constituye un reto y un desafío. Ese debe ser el contenido de todas nuestras radios, televisoras comunitarias. Debe estar orientado a esa energía que Chávez nos dejó, pero que tiene que escucharse desde tu voz, desde tu corazón, desde tu experiencia vivida. Entonces, quisiera hacer ¿cuál es el primer objetivo histórico antes de entrar en materia? ¿Cuál es el primer? Independencia. ¿Cómo? Segundo. Socialismo. Tercero. País-potencia. País-potencia. Cuarto. Mundo multipolar. ¿Ok? Quinto. La nueva vida del planeta. Muy bien. Eso debía ser en voz popular todos nosotros.
decirlo de una forma tan espontánea. No se ha hecho un trabajo inteligente ni sabio por parte del gobierno. Y ahí eso me duele, que pareciera más bien una intención contraria al proceso bolivariano. Y por eso quiero dar ese aporte, y si eso me desgasta la vida, lo haría, ¿no? Solo que necesitamos ser conscientes de esta tarea y comprometernos desde el lugar que ocupamos como ciudadanos protagónicos, corresponsables y revolucionarios, desde sus saberes y haceres originarios y emergentes. En este sentido, todo me oriento al sujeto histórico, solo los pueblos. Si no nos sentimos pueblos, muy difícil va a llegar lo que voy a hablarle a ustedes. Solo los pueblos hacen la historia. Otros la usurpan esta tarea, lo que hacen es intentar torcer el brazo a los pueblos. Y alguien nos lo dijo, nos lo está torciendo, creo que ya lleva como 400 veces torcida en estos 4 años. Y el pueblo lo estamos sufriendo, pero hemos demostrado que tenemos unos altos niveles de conciencia. Solo los pueblos pueden liberar a otros pueblos, jamás las élites locales que en alianza y en sociedad de las transnacionales con otras élites globales intentan imponer una tiranía y dictadura mundial. Solo los pueblos y sus hijas y sus hijos que sienten amor, respeto y valor por sus raíces y actúan en función de esto, pueden entender que estamos en el aquí y ahora histórico. Ya no, los 17 años que pasaron están solo el principio. Es ahora que comienza precisamente la utopía del proceso bolivariano. Si no nos hemos enterado, démonos cuenta y respiremos profundo, como Guaycaipuro, para asumir, no para morir, sino porque tenemos que trascender y superar esta situación de una manera muy inteligente y sabia. Al tener que darnos cuenta de lo que fuimos, somos y seremos como pueblos del sur. Somos los pueblos unidos, solidarizados, organizados, colaborando y cooperando desde alianzas firmes, desde el potencial que los caracteriza, puede producir conciencia cultural y nuevos modos de ser y hacer. Así debe ser la radio, proponer eso, ¿no? Y cada uno lo haremos en su momento que nos estamos en esas condiciones. Vivimos hoy un cambio de lucha epistemológica. Hablan del epistemicidio de nuestros indígenas, pero yo digo no murió nuestros indígenas. Ese sentir indígena está entre nosotros, solo que nosotros nos negamos o lo invisibilicemos, seríamos nosotros y no sería responsable otro. En este sentido quisiera destacar la epistemología del sur. No ya la epistemología del norte, que la conocemos muy bien, y ha sido un discurso en estos 17 años del enemigo, del otro, y incluso me atrevería a decir que no lo conocemos todavía suficiente, pero nos conocemos nosotros suficientemente desde como sujetos de los pueblos, con los colectivos, con sus propias identidades, conocemos nuestras realidades culturales, ya no solo en Venezuela, sino indígenas a través de América Latina, con sus saberes, con sus potencialidades. Lo femenino y lo masculino como complementariedad y diversidad energética para la recreación del humano. En nuestro estado es femenino y masculino que produzca lo mejor de sí mismo. El respeto y veneración a la Pachamama, basta ver, y otro sería, no quiero ahondar en lo negativo, pero yo creo que si ante esta sequía debíamos haber respondido diferente como Estado y como gobierno. Se ha quemado todo de incluso alertar grupos ONG ecológicas, deben salir de nuestro pueblo para cuidar nuestras tierras. Pero en esta misma tragedia de ver nuestros cerros quemándose, nuestro Guaraíra Arepano, vemos también que hay un contrato del arco minero. Entonces uno dice, ¿dónde estamos? De verdad, ese discurso que está allí nos está evidenciando que alguien está equivocado, pero no precisamente el pueblo. Ecología de saberes ancestrales y populares, decía el compañero muy bien, esa diversidad que solo yo le pregunto en el uno, ¿cómo tú vives tu independencia? ¿Cómo vive tu autonomía? ¿Cómo vive tu independencia? Y tenemos allí un legado de saberes muy importante que tal vez me interese conocerlo porque yo no lo he logrado. Y comunicando podemos hacer mucho. El retorno a la espiritualidad originaria con la conciencia de lo individual y colectivo. Asumir también a los pobres y excluidos como parte de la lucha para revertir este orden. Porque si algo tiene la epistemología del sur, que el norte nos crea a los pobres, nos crea los excluidos, nos crea los oprimidos y explotados, nosotros tenemos que asumirlo. Es más, somos parte de ellos. Y si lo decimos, no, estos son allá. No, es que tenemos que incluirlo porque ahí será nuestro reto y desafío llegarlo a hacer.
Y una comunicación dialógica, no solo con nosotros como pueblo, nuestras comunidades, nuestras radios comunitarias con la televisora, no estar compitiendo, no quién es que sea el mejor, quiénes somos para darle al otro lo mejor que yo tengo. Y yo aprendo, no, me lo robaron, me robaron esta idea. No, acá no puede haber ese mismo discurso que lo hay del copyright de otros países. Tecnología como parte del acto creativo, y tecnología, hacer radio, hacer televisión, hacer un programa, eso es tecnología. Que yo debo copiarme, no tal vez yo digo, mira, me lo copié de él, gracias a él. Sí, ¿por qué no? Pero si no lo hago, tampoco le estoy robando nada, porque en América del Sur nos pensamos distintos. Es así que ese muro que ahí sale, este no va a cambiar, ellos van a seguir igual. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros, con ese sentir originario. Y como ya ustedes me demostraron que sí sabían los psicoobjetivos, pasa al siguiente, que también es el mismo, pero que nosotros en los programas, que nosotros en la televisión, que nosotros en nuestros discursos, como profesores, como estudiantes, con quienes estemos siempre dando esas 5 miradas que se las voy a demostrar, forman parte de nuestra naturaleza humana. Es más, considero que ese discurso, legado, debe ser el discurso que llevará Venezuela a todo el mundo si queremos salvar el mundo, si queremos salvar a la humanidad, como venimos observándolo. Yo doy clase de comunicación internacional y trabajo mucho la agenda internacional. Y cuando yo digo, no vale, acá está el oro. Y no es el oro ese que quieren destruir. Somos nosotros el oro, pero no nos hemos reconocido como tal. Y Chávez nos demostró quién era. Y lo que no quiero es que un pueblo termine muriéndose. No quiero. Ya Chávez murió, pero nosotros no podemos morir. Nuestras jóvenes generaciones, que también la están matando. Eso me preocupa. Algo no estamos haciendo bien. Nosotros, y también que estamos contando con un gobierno que haga que nos sintamos acompañados en esa guerra donde la estrategia de unos bachaqueros está funcionando más, y que dentro del poder popular, la palabra poder que tú trabajabas, el poder económico, siempre la culpa es del Estado, ¿no? Y el poder económico es el que está haciendo todo y está ganando la batalla. Ahora bien, yo quisiera que todas esas, así como cada uno me dio una palabrita, yo acudí a ustedes, a esa capacidad que tenemos nosotros, cada uno de los venezolanos, del desarrollo de lo real. Cuando yo te digo a ti independencia y les pregunto a todos, lo que tú digas de independencia, eso es lo real para ti y yo lo debo respetar. No, yo no estoy de acuerdo contigo, no, yo pienso así. Y cada uno encontrarnos para ir desarrollando un propio concepto de independencia, que no tengamos que acudir a los libros de Europa para saber qué es poder, para saber qué es popular, para saber quiénes somos nosotros. Por favor, creo que ya llegó el momento de la ruptura epistemológica y comenzará en las universidades, pero también nosotros en nuestras realidades. Tal vez nuestro pueblo que no ha ido a la universidad es más libre que nosotros. Entonces, y si no hablamos desde la academia, no somos aceptados. Y eso soy una irreverente ante el discurso académico. Bien, entonces, independencia. Estamos trabajando que el pueblo entienda que es cooperación. ¿Qué entiendes tú por cooperación? Bueno, lo que hacen los bachaqueros. ¿Y cómo lo hacen? Porque allá también hay una producción de un pueblo y que podíamos estar aprendiendo. ¿Para qué? No para criticarlo, sino para ver cómo o desmontarlo y también construir las cosas buenas que tenemos que hacerlo y que han sido eficientes. Necesitamos también ser eficientes en lo bueno. Soberanía de los pueblos, nos entendemos en soberanía. Y yo voy a utilizar aquí un término de o más adelante tal vez, ¿qué es soberanía? Viene de una palabra de los reyes. ¿Soberano quién era? O la reina de belleza. La soberana, eso lo sabe el pueblo y eso lo tenemos que respetar como un saber hegemónico, pero es válido, lo va a entender la juventud. Pero qué soberanía tener una corona. ¿Y sabe qué es tener una corona? Tener el poder vital desarrollado. Lo sabían, los indígenas sí lo sabían. Lo decía nuestro indígena Cariña, solo nosotros somos señores. ¿Y qué señores? Señorío de mí mismo, dominio de mí. No me dejo llevar por los impulsos. ¿Entienden? Sabían más nuestros indígenas. Y nosotros hemos perdido eso. Yo se lo explico y ya me lo entendió. ¿Por qué? Porque lo sabemos. Solo que nos hemos olvidado. Bien, entonces el buen vivir
y el humanismo. Yo le coloqué allí otro, fíjate, todo el mundo dijo socialismo, pero allí también dice buen vivir. Conocemos el buen vivir boliviano. Lamentablemente, y allí critico el discurso, y por eso me gustó participar en el foro Comunicación Política, porque el discurso viene siendo vacío, y cuando es vacío, lo terminamos haciendo con la tarjeta buen vivir, que es más que capitalismo. El buen vivir es vivir en plenitud. Yo estoy aquí viviendo en plenitud con ustedes, en paz, en alegría. Me siento emocionada de estar aquí. Me siento honrada y a la vez siento que yo los honro a ustedes. O sea, eso solo es un vivir indígena. Pero también reconocer la plenitud de la vida pese a la situación en que estamos viviendo. Y hay esperanza. Y hay esperanza porque ellos no es lo que van a ganar. No es ese discurso, es el saber de un pueblo que sabe más, solo que no le preguntamos.